Yo creo que para un médico general más importante que saberse el detalle de, no sé, el cáncer de cabeza de páncreas o el cáncer de vía biliar distal, es importante reconocer una ictericia obstructiva maligna. Entonces recordar en ese contexto un poquito el proceso que sufre la bilis, que es la que nos va a dar ictericia. La bilis indirecta o no conjugada sufre un proceso de conjugación en los hepatocitos, ¿cierto? Y esa bilis que resulta conjugada o directa, ¿cierto? Liposoluble, que nosotros la producimos, la convertimos en liposoluble para que la podamos eliminar. Esa directa se va por la vía biliar y se excreta y nos permite la degradación enzimática, etc. Esto es un recordatorio, sí, muy fisiológico. Suscríbanse a mi canal, por favor, para entender como las bases de por qué nosotros conjugamos la bilis y cómo se produce, ¿cierto? Entonces, hacia arriba, como de la vía biliar en general, o prehepático, ¿cierto? Antes del hígado, suele estar menos conjugada. Y entonces, que haya menos conjugación y que haya un predominio indirecto nos habla de que en los hepatocitos no está cumpliendo su función y por lo tanto hay una disfunción hepática. En cambio, si hay un predominio más directo, nos habla de algo más obstructivo, porque la bilis ya se conjugó, ya se hizo directa y lo que pasa es que no se puede excretar, ¿ya? Por eso ese recuerdo como fisiológico. Y el daño hepático crónico nos puede producir de las dos, porque el hígado deja de funcionar, se deja de conjugar y se acumula indirecta, pero el hígado se produce fibrosis, por ejemplo, y esa fibrosis también nos produce una menor eliminación de la bilis o excreción, así que también se producen de las dos. Eso es como ictericia, ¿ya? Como generalidades de la ictericia, de esta frase ictericia obstructiva maligna. La obstrucción, ¿no es cierto? Ya dijimos, es el mecanismo por el cual se acumula esta bilis, que debería ser más bien directa, porque no es un compromiso de la función del hepatocito, sino de la excreción de lo que ya cumplió su función el hepatocito de producir, que es la bilis directa, ¿ya? Eso es como el mecanismo obstructivo, ¿verdad? Y maligno, ya empezamos a hablar de la etiología, de la causa per se de esta obstrucción, y todo sucede en general periampolla, aunque podría ser más arriba, ¿no es cierto? Eso nos va a hablar de cuánto tiempo nos demoramos en encontrar esta ictericia. Mientras más distal, va a ser más precoz, ¿ya? Porque pucha, es súper intuitivo en verdad, como obviamente si tenemos una masa que está molestando en el hígado, recién en un pedacito de hígado, nos vamos a demorar mucho en darnos cuenta que esto esté produciendo ictericia, ya sea porque los hepatocitos ya no están cumpliendo su función de conjugar, o bien porque nos está produciendo una obstrucción así bien arriba, ¿ya? Entonces tenemos otras formas de drenar la bilis y por lo tanto la ictericia va a ser muy difícil que se manifieste tempranamente, ¿ya? Porque tenemos todas estas otras vías biliares funcionantes, que las marqué como con unas rayitas, que nos van a permitir seguir drenando, ¿ya? Ahora, si tenemos metástasis, quizás es más probable que tengamos una ictericia como más... si tenemos varias metástasis, varias lesiones al mismo tiempo, puede que tengamos más ictericia en el fondo, ¿ya? Pero todas las cosas en cirugía hay que verlas bien anatómicamente y eso nos permite entender mucho... Como que todo en cirugía tiene sentido a la luz de la anatomía, ¿ya? Esa es como una frase para que se lleven para la casa. Entonces podemos dividir la obstrucción a nivel intrahepático, ¿cierto? Colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, ¿cierto? Cualquier cosa del hígado sería hepatocarcinoma, de la vía biliar intrahepática sería colangiocarcinoma intrahepático, o metástasis que generalmente vienen del colon, pero eso es para otro video. Luego tenemos de la extrahepática, que sería de la vía biliar extrahepática, como un colangio, ¿cierto? Del colangio, carcinoma, o bien ya extrahepático podría ser páncreas, que es lo que uno va entendiendo como periampular, que la ampolla es donde nosotros desembocamos nuestro colédoco con el conducto de Wilson del páncreas, de nuestra ampolla. Entonces, todo esa ampollita es como un lugar core, como un lugar muy importante donde se produce esta ictericia ciliante y maligna. Pero también podemos tener un cáncer de vesícula, por ejemplo, que empiece a obstruir desde afuera de forma extrínseca la vía biliar más distal y eso también nos puede producir un síndrome periampular. Todo sucede, como les digo, alrededor de la ampolla de Vater, que es como nuestro centro aquí, nuestro epicentro de la ictericia ciliante. Y
y decimos que va a ser un poquito más precoz que las de vía biliar más próximas. Ya a medida que es más distal va a ser precoz, pero sin embargo va a ser muy progresivo, va a ser muy silente, no nos vamos a enterar, no va a tener dolor. Ya también puede ser cáncer de duodeno, lo cual es bastante más raro. El cáncer de cabeza de páncreas, ya, que es como el paradigma de este síndrome periampular. El cáncer de vía biliar distal, ya lo dijimos, todo lo que se rodee, yo creo que les queda bastante claro. Como les digo, es súper importante la anatomía para entender todo en cirugía. Ya, y es una anatomía igual, sencilla, si no estamos pidiendo que nos digan dónde está el conducto torácico. Son cosas sencillas para entender cómo se está produciendo esta ictericia. Ok. Entonces, tiene sentido que a nivel de vía biliar más distal, dijimos, va a ser una ictericia más bien precoz. Y porfa, no olviden suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram, apoyar este canal para que sigamos produciendo contenido de calidad y con amor. Y otra cosa que se va a asociar a nuestra ictericia es la colestasis en general, la coluria, la colia, etc. Y podemos relacionar nuestra ictericia respecto a si hay presencia o no de dolor. En general, el dolor va a ser algo más bien tardío o ausente en una ictericia maligna. Yo creo que eso es lo más importante que hay que llevarse para la casa. Si nosotros tenemos ictericia con dolor, en general lo primero que vamos a pensar es en un cálculo, porque el cálculo, por la distensión y por la inflamación que produce el cálculo contra las paredes, ¿cierto?, de la vía biliar, eso nos va a producir dolor. Si el dolor se demora en aparecer, ahí nosotros ya pensamos en el fondo que puede ser algo más maligno, ¿ya? La ictericia famosa silente es la que nosotros vamos a asociar a maligna. Porfa, suscríbanse al canal, como ya les dije, síganme en Instagram,